Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a, de parte del área de semiconductores, vamos a estudiar este semiconductor que es el diodo Zener. Ya hemos estudiado los diodos convencionales y ahora vamos a estudiar cómo se diferencia un diodo Zener o para qué aplicaciones tiene y a diferencia de un diodo convencional. Y bueno, el diodo Zener también está conformado por el ánodo y el cátodo, que pues es similar al diodo convencional su símbolo esquemático. Solamente que en el cátodo pues está estas curvaturas en su barra. Y bueno, el diodo Zener, a diferencia del diodo convencional, sabemos que el diodo, primeramente, deja que la corriente fluya solamente en una dirección. Bueno, pues el diodo Zener también permite esto. La diferencia es que el diodo Zener, su parte de trabajo es en el área inversa, donde no trabaja un diodo convencional, ya que como mencioné, pues eso es donde sí puede fluir la corriente, aquí en este caso. Y bueno, el diodo Zener, mientras lo conectemos directamente, se va a cumplir como en los diodos convencionales, que la corriente circula a través de ellos cuando superamos los 0.7 volts, 0.7 volts. Y bueno, si en caso de que lo conectáramos directamente, también habrá un flujo de corriente hasta que superemos una barrera de potencial, pero este será diferente dependiendo a qué diodo Zener escojamos. Puede haber diodos de Zener de 5.5 volts de inversa o 2.2 volts, de 3.3 volts, de cualquiera puede haber. Y bueno, en este caso, para estos circuitos vamos a estudiar el diodo Zener, que trabaja en una barrera potencial inversa de 6.2 volts. Esto significa que mientras nosotros vayamos aumentando el voltaje, por eso en este circuito vamos a usar un potenciómetro, como vemos en el circuito. La fuente de voltaje va a variar de 1 a 15 volts porque vamos a estudiar cómo se cumple esto. Y bueno, vamos a ir adelante, vamos a analizar este circuito que es en serie con una resistencia de 1 kilo ohm. Y pues aquí tenemos un diodo Zener que está conectado inversamente a la fuente de voltaje, ya que pues aquí es positivo y el diodo Zener está negativo. Y bueno, así. Y bueno, acompáñanos porque vamos a analizar los siguientes circuitos. Bueno, aquí continuamos con el seguimiento de la práctica. Entonces, el circuito que acabamos de ver esquemáticamente lo estamos analizando ahora físicamente, que es lo que tenemos aquí. Tenemos nuestro diodo Zener, el que habíamos mencionado que tiene una barrera potencial inversa de 6 volts, y tenemos una resistencia de 1 kilo ohm conectada en serie con este mismo. Entonces, lo tenemos conectado a nuestro NI Elvis 3, y lo que sucede aquí es que le estamos metiendo una corriente directa. Le estamos metiendo una corriente directa en la fuente de energía, y pues aquí tenemos las puntas de multímetro, ya que vamos a medir el voltaje de este mismo. Vamos a comprobar que conectado inversamente el diodo se tiene que quedar, si tenemos un máximo voltaje, en este caso de 15 volts, el diodo se tiene que quedar en su barrera de 6 volts, no puede fluir más voltaje a través de él. Entonces, a través de él cuando está conectado inversamente. Entonces la resistencia se supone que es la que se va a quedar con el voltaje restante de esta fuente, ya que pues como sabemos el voltaje que metemos de entrada es el voltaje que se tiene que quedar en el output o en los componentes que están conectados a este circuito. Entonces aquí pues tenemos nuestra fuente de energía, vamos a medir la fuente de energía para ver cuánto nos está dando. Y aquí buscamos las terminales, tenemos positivo y negativo. Entonces aquí, si podemos ver el multímetro, tenemos un voltaje de 4.9 volts o 15 volts, que es lo que acabamos de mencionar. Vamos a hacer un barrido de voltaje. Aquí en esta sección podemos hacer un barrido de voltaje. Podemos poner, por ejemplo, 10 volts, podemos poner 7 volts, donde nosotros queramos. Si nosotros ponemos 6 volts o menos de 6 volts, se supone que no va a fluir corriente a través del diodo. En cambio, pues vamos a analizar esa parte donde fluye la corriente. Vamos a poner un voltaje total de 15 volts y así lo dejamos. Entonces la fuente de energía nos está dando 14.9 volts, o que lo podemos redondear a 15 volts. Entonces ahora, después de haber visto esto, vamos a analizar, vamos a medir los nodos en los que está nuestro diodo Zener, y vamos a ver qué tanto voltaje está sobre él. Entonces, midiendo las puntas de los nodos del diodo Zener, aquí vemos que está el cátodo y el ánodo, es la otra sección. El cátodo está conectado inversamente, ya que si seguimos el recorrimiento de ese circuito, empieza con nuestra fuente, con nuestro lado positivo de la fuente. En cambio, el ánodo
está conectado al lado negativo de la fuente, que es toda esta sección. Ese es el lado negativo, como lo podemos ver esquemáticamente. Entonces ahora vamos a medir las puntas y el diodo, como podemos ver en el multímetro, comprobamos que tiene un voltaje de 6 volts, 6.07 volts. Y bueno, esto es porque está conectado inversamente, le dimos un voltaje máximo a ese y este diodo se quedó a esa medida de voltaje. Entonces, lo que sucede aquí es que tenemos que medir la resistencia para comprobar que lo que sobra se está quedando en ella misma. Entonces, deberían de haber esencialmente 8 volts en ella para que sumen los 14 o más bien los 15 volts, ya que va a tener 14 punto y tanto. Entonces vamos a medir las terminales de la resistencia y como podemos ver tenemos en ella 8.88 volts y entonces pues si sumamos eso nos tiene que dar nuestros 14.8, 14.9 volts, pero pues es un aproximado. Igual sabemos que va a haber una diferencia, no vamos a tener el voltaje exacto porque nuestro diodo tiene una va a tener una pérdida de decimales por el voltaje decimal que no deja pasar. Y bueno, entonces pues este es el diodo que analizamos en este circuito. Y bueno, en conclusión, pues sabemos ahora que nuestro diodo pues trabaja en la parte inversa. En cambio, el diodo Zener igual lo usamos para un regulador de voltaje, ya que, bueno, como sabemos que trabaja inversamente, si analizamos la gráfica esquemática del diodo convencional, el Zener, podemos ver que es una función exponencial cuando es positivo en el convencional y en el Zener, cuando lo conectas inversamente, no fluye corriente hasta cierto punto que hay una fuga de voltaje o un breakdown. Entonces hay una fuga de voltaje y el diodo Zener se encarga de trabajar en esa sección, se encarga de trabajar entre un mínimo y un máximo de corriente inversa. Mientras tú mantengas tu diodo Zener entre ese mínimo y máximo de corriente inversa, el diodo Zener, podemos ver la gráfica, la analizamos en ese mínimo y en ese máximo, está estable su función en cuanto al voltaje. Entonces el diodo va a regular ese voltaje. Y si por ejemplo esto nos sirve si tenemos una resistencia en paralelo con nuestro diodo Zener, una resistencia y carga, pues el diodo, sabemos que en paralelo los componentes que estén en paralelo van a tener el mismo voltaje. Entonces mientras el diodo se mantenga en ese rango de corriente, va a regular el voltaje e igualmente lo va a regular a nuestra resistencia de carga. Y bueno, esto fue todo en cuanto a los semiconductores analizando el diodo Zener, y quédense con nosotros porque vamos a seguir subiendo videos constantemente. Gracias.